Bueno, ahí estamos. Buenos días a todos, todas y todes. Vamos a arrancar con la clase número 8 de prácticas corporales, comunicación y subjetividad, ¿sí? Estamos en la unidad número 2 y venimos recorriendo el concepto de subjetividad que avanzamos el encuentro pasado con el anclaje en el enfoque biológico, ¿sí? Nosotros lo que veníamos conversando era que este concepto de subjetividad, que tiene que ver en lo que nos interesa en la materia, con el modo de ser o el modo de vincularse con el deporte y en base a eso, cómo los sujetos van engordando su mundo interno, llenándolo de episodios memorables, épicos, relevantes en el trayecto de vida corporal, deportiva, y en esos recorridos como todos los sucesos se van grabando en el cuerpo, ¿sí? Cuando cualquier persona establece un vínculo con una práctica del baile, de la danza, del deporte, de la gimnasia, lo que hay es un registro físico de la sensación del goce, del placer, del disfrute de ciertos movimientos o de técnicas corporales deportivas o artísticas que van grabándose en una suerte de memoria motriz o una memoria afectiva, en el sentido que me afecta, que me involucra y que en algún sentido construye una identidad o alguna pertenencia a movidas, como puede ser del rugby, del béisbol, de los deportes alternativos o deportes o juegos originarios que amuran la relación con esa práctica, ¿sí? Por eso también hablamos de esta subjetividad que tiene que ver con el sujeto y la sujeción, estar involucrado, atado, amarrado a una institución deportiva, del ocio, del tiempo libre, de la recreación o de algo que tenga relación directa con el cuerpo, ¿sí? En esa línea habíamos conversado el encuentro pasado, ¿sí? Lo que acá termina siendo importante es cómo hay una situación de relevancia importante en esa constancia material llamada cuerpo desde un punto de vista físico, ¿sí? La subjetividad, recalcamos la idea que no es una abstracción o una tautología o algo suprateórico, ¿sí? En realidad la subjetividad tiene que ver con algo que se construye, que cada sujeto construye con ese compromiso directo del cuerpo en su vida cotidiana, en sus incursiones en diversos casilleros de la vida social, ¿sí? Insisto, cada vez que uno va a un gimnasio, sale a correr a una plaza, participa de algún amistoso con sus amigos, sale a dar una vuelta en bicicleta participa de un amistoso entre varones, mujeres se genera una movida de autopercibidos diferentes como trans, como transgéneros, queer o lesbianas, gays, que incursionan o que promueven otras lógicas de asumir el cuerpo y asumir el deporte. Bueno, todo eso, pasa por el cuerpo en el sentido de la interpelación sobre el cuerpo, ¿sí? No es meramente discursivo. Hay algo que tiene que ver con cómo se elabora, cómo se resuelve la participación en la trama de la cultura con el cuerpo involucrado en esa instancia ciudadana, ¿sí? Que son procesos complejos que, como ustedes saben, está moviéndose permanentemente o se está discutiendo en torno a cómo se pueden romper
desde barreras arquitectónicas, prejuicios, etiquetas sociales, estigmas que tienen que ver con los cuerpos y estos parámetros de lo sano, lo enfermo, lo normal, lo binario, que me parece muy, muy interesante cómo se vienen erosionando esas matrices tradicionales y se va cambiando una idea de cuerpo más desplazada hacia lo abierto, hacia lo permisivo en el sentido de apertura a múltiples autopercepciones de los cuerpos, ¿sí? Entonces, yo a lo que quiero llegar es a que veamos cómo este concepto de subjetividad deportiva, está en un momento de mucha efervescencia, de mucha emergencia, por una necesidad de estos cuerpos encontrar su espacio de realización, de comodidad, de desarrollo y de plenitud que va más allá de los relatos normalistas o los relatos clasificatorios que etiquetan a las personas de sana, enferma, normal, anormal, masculino, femenino, esta es toda una matriz muy fuerte en el ámbito deportivo. Entonces, todo lo que tiene que ver con revisar, problematizar, debatir estas naturalidades de los cuerpos, es un proceso interesante para empezar a ver esa constancia material, biológica de los sujetos, ¿sí? Yo simplemente con esto lo que intento es, de alguna manera, activar, ¿sí? Activar un punto donde se están pasando cosas en la trama de la cultura y es necesario que vayamos viendo estas relaciones de estos procesos culturales con los temas del deporte. Bien. Lo que corresponde para hoy tiene que ver con esta perspectiva biológica de la subjetividad, y hay 3 conceptos que están escritos en la clase, que después lo pueden revisar. Uno es el asunto de la gramática deportiva, el otro es el asunto de las competencias deportivas y por último el aspecto del talento deportivo. Sobre esos 3 elementos vamos a ver si podemos dar algunas pistas como para que pensemos en la importancia de estas categorías, ¿sí? Como de alguna manera les contaba en la introducción, lo que tiene que ver con el deporte, hay una estructura o hay una matriz que organiza las organizaciones, las agencias, las asociaciones deportivas y ese sistema que tiene el deporte va planteando esta gramática deportiva. La gramática deportiva corresponde a el establecimiento de una escolarización deportiva, una inculcación deportiva que va de lo más simple a lo más complejo. Bien, si ustedes revisan cómo las escuelas deportivas marcan momentos de esta educación deportiva y de formación de un trayecto de los participantes, generalmente van marcando ciertas etapas, ¿no? Entonces van planteando, supongamos las artes marciales, ¿no? Cinturones del blanco, celeste, amarillo, marrón, negro, primer dan, segundo dan. Esa es una gramática, es una secuencia que va de una incorporación de patrimonios motores o de técnicas deportivas o de formas de movimiento que son más rudimentarias o más elementales, más indispensables desde el origen, y a medida que va pasando el tiempo se van haciendo cada vez más complejas, más sofisticadas o más difíciles de incorporar
en base a eso van surgiendo las graduaciones, ¿no? El pasaje de una etapa a otra o el examen de graduación que acredita un cinturón de un nivel superior. Bien. Bueno, si ustedes lo piensan en las categorías de los deportes también, categorías de premini, mini, cadete, juveniles, mayores, bien. Esto en el ámbito del deporte tradicional, piénsenlo en el básquet, en el handball, en el vóley. Hay una manera de señalizar esos recorridos, bien. A lo que quiero llegar con todo esto es que este criterio de escolarización es muy parecido en cuanto al sistema educativo en general. El sistema educativo plantea, bueno, un nivel inicial, primario, secundario, terciario, universitario, y tiene que ver con cómo se va dosificando el pasaje, la transmisión de ciertos conocimientos. En el caso que nos interesa a nosotros es cómo se va dosificando, cómo se va pasando o se va construyendo un conocimiento de técnicas deportivas, de patrones del movimiento, de motricidades, de ideas técnicas, tácticas, estratégicas del deporte. Bien, y esto, bueno, corresponde plantearlo desde etapas que están secuenciadas con los contenidos, ¿no? En la clase ahí les dejamos un gráfico que ilustra esta situación de las edades, ¿sí? En el ámbito de la formación deportiva se plantea, bueno, en la etapa de la motricidad más intuitiva, rudimentaria, exploratoria, bueno, es de los primeros años de vida, ¿no? Que hay una apertura al mundo de un sujeto que está manipulando objetos, reconociendo su cuerpo, la lateralidad, el esquema corporal, mi cuerpo, el cuerpo del otro. Bueno, eso tiene que ver con la etapa desde el nacimiento hasta los 4 o 5 años, supongamos, ¿no? Bueno, después hay una etapa donde hay un pasaje de lo sensorio-motor a los primeros juegos reglados, incorporación de reglas. Después hay un pasaje de juegos simbólicos con la idea de la imaginación, el pensamiento, la abstracción del pensamiento, ¿no? que aparece a medida que el sujeto va creciendo. También esto complejiza la motricidad, complejiza las técnicas del movimiento de la persona en esa relación con el entorno, en esa relación con el mundo. Y si lo miran en el deporte también, el deporte tiene como un pasaje de los juegos predeportivos, ¿sí? Por ejemplo, la posta, la mancha, son juegos predeportivos, es la antesala a, supongamos, la carrera, la marcha, los desplazamientos básicos en un rectángulo de juego para tener noción de el campo contrario, mi campo, ¿sí? Entonces, eso habla de juegos predeportivos, ¿no? Bueno, después hay un mini deporte también. Piensen que cuando uno toma un deporte, el deporte tiene un conjunto de reglas que son complejas y moviliza un repertorio de técnicas y tácticas deportivas que lleva tiempo incorporarlos, lleva tiempo el dominio de esa técnica específica, ¿no? En base a eso, bueno, hay un vóley reducido, un fútbol reducido, hay juegos fundamentadores, ¿sí? Y a medida que se van dominando ciertos elementos básicos de esa práctica deportiva, del juego fundamentador o del mini deporte o del juego predeportivo se pasa a un deporte, ¿sí? Pero bueno, a lo que quiero llegar es que todo este tipo de etapas preliminares antes del deporte
hay como una dosificación, hay una secuenciación de partes para que se pueda formar un deportista, ¿sí? Y todo esto va en línea con esa condición física de la persona, ¿sí? De alguna manera, lo que pasa en el físico de la persona es un proceso de maduración orgánica, maduración de sus huesos, músculos, articulaciones que tienen que ver con la anatomía y la fisiología humana, ¿sí? Hay procesos de mielinización, ¿sí? Procesos donde uno ve que las personas pegan un estirón o que engordan o que les cambia el aspecto exterior, ¿sí? Y esos cambios a nivel físico generan como en algunos momentos torpeza motriz, en algunos otros momentos muestran flexibilidad articular, elongación muscular, en algún momento muestran como una rigidez del cuerpo. Y bueno, esto tiene que ver con el trayecto del cuerpo en el curso de vida, ¿sí? Lo que plantea la gramática deportiva es la recuperación de ese dato, ¿sí? Es decir, bueno, supongamos, entre los 9 y los 13 años, los alemanes ya decían, bueno, entre los 9 y los 13 años hay cierta estabilidad del crecimiento, ¿sí? No hay tantos cambios abruptos que de repente generan como desajustes y torpezas motrices, ¿no? Hay cierta estabilidad en cuanto a un crecimiento parejo y hay una flexibilidad, una elongación muscular o una versatilidad física que posibilita que uno instale ciertos elementos motrices centrales, básicos, que más adelante se van a profundizar, ¿no? Por eso dicen que la edad de oro del aprendizaje, la fase sensible del aprendizaje, está en esa etapa de vida, ¿no? Y en algún sentido, esta gramática lo que aconseja es apuntalar o no desperdiciar ese momento del curso de vida biológica de la persona, ¿sí? Bueno, como así también marcan ciertos cambios hormonales que impactan en la imagen corporal de las personas, ¿sí? Es decir, bueno, el cambio de voz, la aparición del vello, la aparición de caracteres sexuales secundarios, ¿no? O los contornos de la silueta del cuerpo de un varón, de una mujer, que se va alterando, que se va modificando, también se exhibe ante otro, ante la mirada de otro, y eso también incide en la comodidad o la incomodidad de reproducir ciertos movimientos, ¿sí? Bueno, entonces, a lo que queremos llegar con todo esto es cómo el deporte propone un trayecto de formación que va de lo simple a lo complejo y va marcando como niveles, ciclos, etapas que recuperan un dato, si se quiere, clínico, médico, estadístico de las poblaciones, ¿no? Es esperable que a cierta edad el parámetro de altura, el parámetro de peso, vieron que cuando ustedes, no sé si han tomado registro, ¿no? Pero generalmente hay estándares de lo normal en estas mesetas o curvas de crecimiento, ¿sí? Y en base a eso se dice, bueno, esta persona necesita comer menos, comer más, o necesita algún ajuste en la dieta o algún estímulo, como se llama, o alguna activación desde ciertas actividades físicas que están ausentes, ¿sí? En base a eso, bueno, el sobrepeso o la torpeza motriz o la hipoteca del movimiento.
Bueno, insisto en lo siguiente. La gramática deportiva considera las capacidades físicas, motrices de los sujetos en ese curso de vida que marcan edades de aprendizaje que están asignados según esos momentos del trayecto, ¿sí? Bueno, eso sería por un lado lo que queremos marcar en torno a lo biológico desde la gramática deportiva. La otra cuestión que nos parece importante tiene que ver con esto de la competencia, ¿sí? La competencia que se refiere a la pericia, a la inteligencia motora, de alguna manera, si quieren llamarlo así, de los sujetos que están en la práctica corporal, deportiva, gímnica, artística expresiva, con ese cuerpo metido como dato relevante, ¿sí? La competencia corresponde al uso de una base motriz, de un repertorio motriz que ha sido incorporado, que ha sido internalizado en ese trayecto de formación deportiva. Bien, cuando ustedes ven a una persona que tiene versatilidad motriz, que tiene dominio de su cuerpo, que tiene conciencia corporal, bien, cuando ustedes ven a un malabarista, a un gran bailarín, a un destacado deportista, a una jugadora deslumbrante, ¿sí? Cuando uno se mira, por ejemplo, entrenar a la judoka Pareto, bueno, ahí lo que uno ve es una educación deportiva, ve una experticia, ¿sí? Un saber atornillado en el cuerpo, grabado, y bueno, se ve en el desplazamiento, se ve en el porte, se ve en la economía, en la eficacia, en la gracia del movimiento, ¿sí? Rápidamente hay indicios, hay pistas que muestran esa historia deportiva expresada en un gesto, ¿sí? En una síntesis de un movimiento gestual motriz. Bien, y ahí estamos hablando de competencia deportiva. Competencia en el sentido de capacidad, cualidad para desenvolverse con pericia, con solvencia, con pertinencia en una práctica corporal deportiva. Cuando ustedes, como periodistas deportivos o como aficionados o como fervientes seguidores de las prácticas corporales deportivas, profundizan la observación, se dedican a mirar deportes, bueno, lo que están haciendo es, de alguna manera, una especie de curaduría, una especie de traducción, decodificación de esas expresiones deportivas. Bien, y en esa forma de apreciar la belleza deportiva o la expresión del movimiento deportivo, lo que se pone en juego es ese capital corporal, ¿sí? Es ese patrimonio corporal deportivo que, por un lado, lo expresa el performer, la persona que tiene ese atributo, esa habilidad, esa destreza, esa disponibilidad corporal para ejecutar un movimiento con calidad, con buena resolución, ¿sí? En una coreografía, en una muestra, un desfile corporal. Pero por otro lado está la mirada externa y esa capacidad de captar lo que está puesto en escena corporal, ¿sí? Entonces, la competencia tiene que ver con, por un lado, lo que visibiliza
lo que expone un experto del movimiento, un Julio Boca, Diego Maradona, Luciana Aymar, Gabriela Sabatini, la Tigresa Acuña. Uno, cuando mira referencias, informantes claves del deporte que tienen esta capacidad de comunicar con el cuerpo un saber, ¿sí? de dejar en claro que son idóneos, que son entendidos, expertos en una práctica deportiva. Bueno, ahí vemos una competencia. Es competente, resuelve, despliega acciones motrices complejas, articula saberes técnicos, tácticos, estratégicos y los resume en un movimiento, ¿sí? Bueno, todo ese tipo de cualidad en la composición, en la combinatoria de estos gestos técnicos, también tenemos que tener ciertos elementos, ciertos criterios de lectura para poder entenderlos, para hacer de alguna manera una hermenéutica del cuerpo, esta capacidad de entender el significado de ese cuerpo que está exponiendo algo, ¿sí? No es solamente quedarse encandilado por una destreza o una maniobra corporal deslumbrante, ¿sí? Uno no puede quedarse solamente con la imagen espectacular de un chico que hace parkour, ¿sí? o de una chica que hace saltos ornamentales, o un grupo de nadadores y nadadoras que hacen una gimnasia coreográfica en el agua, ¿sí? Es entender la forma del movimiento, entender la lógica de una técnica corporal y la composición que hay veces que articula saberes del arte, del deporte, de la danza, de la comunicación, del teatro, del cine, y están haciendo una triangulación de elementos que necesita nuevamente un capital corporal, una cultura corporal para poder entender todo lo que está pasando ahí. Bueno, en ese sentido es que planteamos la competencia como esta capacidad de traducir, de mirar de parte de nosotros, y competencia también de parte del expositor, de la expositora, de las personas que hacen una obra del cuerpo, ¿sí? Y que pueden hacerla en tanto y en cuanto disponen de estos patrimonios corporales, esta memoria motriz individual y colectiva del cuerpo, que necesariamente se construye socialmente, se construye poniendo el cuerpo en distintas instancias exploratorias, experimentales, ¿sí? La competencia, el saber hacer, la pericia, la maniobrabilidad, la versatilidad de ese cuerpo, solamente se puede obtener, se puede conquistar en base a historia de vida corporal, ¿sí? Por supuesto que tiene que estar cualificada, cuantificada, tiene que haber horas de ensayo, de prueba, de tanteo exploratorio, ¿sí? En base a eso, cómo se va elaborando esa competencia, esa capacidad de expresar con el cuerpo, de manifestar esas identidades corporales, ¿no? Porque en definitiva uno está hablando de la identidad corporal del judo, la danza, el baile, el deporte, la gimnasia artística, deportiva. Es decir, hay como muchas posibilidades de composición, de configuración de estos movimientos. Bien. Bueno, el último punto que aparece en la clase de hoy tiene que ver con los talentos deportivos. Si vamos a hacer un anclaje en el marco de esta tecnicatura, podemos hablar de talentos deportivos. En torno a eso, yo simplemente
me interesaría destacar este asunto de lo epigenético y lo genético, o esta situación de oposición entre lo innato y lo adquirido, ¿sí? Naturaleza y cultura, es como una especie de oposición de referentes que los presentamos así solamente por una cuestión meramente didáctica, si se quiere, ¿no? Sobre esto del talento, lo genético del desarrollo y lo sociocultural plantean como dos enfoques que a priori parecen antagónicos, que son muy extremos entre sí, ¿no? Yo creo que el deporte tiene personas, ¿no?, que creen en esta idea genética del desarrollo, ¿no?, que están marcando, bueno, el deporte depende mucho de la condición física, depende mucho de ese ADN impreso en la base genética de las personas, a partir de la cual se puede decir, bueno, esta persona tiene como condiciones físicas distintas, ¿sí? Como tiene una condición aeróbica que no tiene cualquiera, o tiene una fuerza fuera de los parámetros normales, ¿sí? O tiene una elongación muscular o una flexibilidad articular que pocas veces se encuentra, ¿sí? Bueno, ese es un dato que como relato es muy fuerte en el ámbito deportivo. De hecho, incluso en algunos momentos de la humanidad, pienso en esta idea de la discriminación, esta idea de la superioridad de la raza, estas ideas así fundamentalistas o bastante intolerantes a la diversidad de culturas o de razas, plantean esta idea, ¿no?, de raza superior, raza inferior, cultura, subcultura, ¿sí? Y de hecho, por ejemplo, bueno, seguramente lo han visto en las materias que hablan de historia del deporte, hay en los Juegos Olímpicos una idea de mostrar la superioridad de la raza en la raza aria sobre la raza negra, ¿sí? Y esta subestimación del otro, ¿no? El estigma, la etiqueta, la inferioridad del otro. Entonces me parece que eso es un elemento también a identificar, a revisar, a cuestionar, a problematizar, ¿sí? Porque es un relato muy fuerte en el ámbito del cuerpo y el deporte, la cuestión esta de lo genético como una condición que la naturaleza de manera caprichosa asigna a unos y no asigna a otros, ¿sí? Bueno, eso por un lado, en la manera de decir, bueno, el talento en realidad va a depender de la condición física de fábrica, ¿sí? Es decir, como esto está directamente ligado a estas particularidades físicas que cada sujeto, toma según su raza, ¿no? Y el otro punto de vista tiene que ver más con lo cultural, como el talento construido, moldeado, trabajado en esa gramática deportiva que les decía al inicio, ¿sí? Bueno, hay jugadores, jugadoras que tuvieron la posibilidad de tener o estar en condiciones de crianza deportivas favorables, y hay sujetos que tienen condiciones de crianza deportiva desfavorables, ¿sí? No es igual ese recorrido, ¿sí? Digamos, hay gente que tiene la suerte también, me parece que hay un elemento de azar, de contingencia en ese recorrido, de haber nacido o de haberse cruzado con grandes maestros, grandes maestras, brillantes entrenadores, brillantes entrenadoras, y esto también potencia ese talento, ¿sí? Digamos, hay
hay una coproducción del talento, no solo de lo que pone ese jugador, sino también de lo que le ofrece ese entorno de acción, ¿no? Esa condición de crianza o ese contexto de producción del conocimiento corporal, deportivo. Y en esa línea se plantea el talento del cuerpo, el talento deportivo, en esta instancia bien montada, bien ambientada, para que se den las condiciones de la aparición, del descubrimiento de estas cualidades o capacidades del movimiento físico, ¿no? Estas serían como dos maneras de pensar la producción del talento, ¿sí? Y después, bueno, por supuesto hay situaciones intermedias, ¿no? Que se considera lo genético, pero también lo epigenético, que las dos cosas están mutuamente imbricadas y así se plantea de alguna manera la propuesta de una emergencia del talento o una producción del talento, no solo dependiendo de lo hereditario, sino también dependiendo de lo que se incorpora, ¿no? Lo que uno puede cultivar, esta idea de cultura como cultivar el cuerpo en base a estos estímulos o estas activaciones o estas afecciones, sensibilidades de los cuerpos que se pueden ir trabajando desde esa educación, de esa formación, de esa cultura que invade, que va dejando ciertos capitales corporales motrices en la subjetividad de los participantes. Bueno, entonces, hasta acá serían los tres grandes elementos. Recuerden que hablamos de subjetividad, enfoque biológico, y dentro de este enfoque biológico lo que hicimos fue recorrer la gramática deportiva, esta secuencia de ciclos, niveles, etapas en el trayecto, en el recorrido deportivo o en el recorrido corporal de una persona, por sus edades, sus etapas, niñez, adolescencia, pubertad, adulto mayor, tercera edad, y en base a eso lo que se puede esperar o lo que se puede exigir o lo que se puede dar, ¿sí? Lo que puede un cuerpo en su posibilidad anatómica, fisiológica, orgánica, funcional en los momentos de una etapa de vida, y por eso hablamos de lo biológico, ¿sí? Y parámetros de lo normal, de lo esperable. Después habíamos recorrido el concepto de competencia como esta cualidad, esta condición, esta capacidad de una persona, de un grupo, de un colectivo, de personas que ponen el cuerpo y demuestran idoneidad, pericia, talento para expresar, reproducir un gesto técnico con economía, gracia, eficacia, ¿sí? Versatilidad, plasticidad, adaptabilidad motriz, ¿no? Y eso que lo resuelve bien una persona o varias, también del otro lado tiene un espectador que aprecia, que decodifica, que traduce, que entiende lo que está pasando ahí, ¿sí? Por eso no solo es importante la puesta en escena de un performer o varios, sino también la curaduría, la capacidad o el juicio de lectura lúcido, hermenéutico, crítico de los que están mirando la exposición o la intervención corporal, ¿sí? Y el último punto tenía que ver con esta idea de talento, ¿sí? Ese talento de los performers, de los participantes de una intervención corporal, de una muestra, de un desfile, de una coreografía, que hay posiciones dilemáticas, quienes dicen, bueno, en realidad esto depende de lo genético, depende de la condición de la naturaleza física con la que el sujeto nació, ¿bien?
Hay otros que dicen que no, que en realidad el deporte se hace, se construye socialmente y que es necesaria una buena planificación de la enseñanza de esa gramática deportiva para asegurar patrimonios motrices, capitales corporales, contenidos del cuerpo, de la cultura, que cualquier persona puede incorporarlos, ¿sí? Entonces, estos son dos puntos de vista interesantes. Bien, bueno, hasta acá sería la exposición y bueno, ahora vamos a ver si abrimos un espacio de consultas